Bueno, y en este bloque estamos con el doctor Manuel Daniel Costa, abogado del Foro Local. Bueno, una fecha muy particular, ¿no? El Día del Abogado. Doctor, gracias por venir, ¿no? Por favor, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en primer lugar, quiero justamente aprovechar este medio para hacerle llegar un saludo cordial a todos mis colegas, los que ejercemos la profesión, los que no la ejercen ya, los que piensan ejercerla en el futuro, porque realmente que es un día muy significativo para los que estamos en esta lucha diaria por el derecho y por la justicia, ¿cierto? Recordar la figura de un talento singular como fue el doctor Juan Bautista Alberdi, que es el motivo de la conmemoración, digamos, en el año 1810, un 29 de agosto, nacía justamente el autor de las bases, que todos sabemos fue la línea inspiradora de la Constitución primigenia de la República Argentina. Doctor, ¿cómo ve hoy por hoy el desarrollo de la profesión? Teniendo en cuenta, bueno, también que ustedes han tenido una interesante experiencia con este grupo de abogados independientes, en su momento ha tenido, bueno, bastante participación acá en Formosa, en la sociedad. Nosotros, realmente es cierto, desde hace mucho tiempo ya, 34 años para ser más exactos, que conformamos un movimiento de abogados independientes al margen de cualquier tipo de coloratura política, para dedicarnos a tratar de ayudar a los estamentos oficiales a mejorar el servicio de justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que el servicio de justicia es uno de los servicios esenciales, si no el más importante de todos, los que requiere una sociedad organizada en torno a la idea del Estado de Derecho. Si vamos a vivir en un Estado de Derecho, tenemos que garantizar el libre acceso a la justicia y a una justicia que sea todo lo independiente y eficaz como sea posible para dar solución a los conflictos individuales que se generan necesariamente por la vida de relación. Así, digamos, tuvimos una larga trayectoria en esto y éramos realmente en aquel tiempo muy escuchados, muy de algún modo comprendidos y apreciados por la sociedad toda, que recurría al viejo colegio de abogados en procura de un dictamen, de una charla, de una conferencia, lo cual hizo que, digamos, fuéramos de alguna manera una especie de referencia para la sociedad de Formosa. Posteriormente, y por impulso nuestro, se constituyó el Consejo Profesional de la Abogacía y lamentablemente en los últimos tiempos, digamos, ese consejo fue sesgándose en su línea y fue de alguna manera alineándose con las políticas oficiales, en claro quebrantamiento de los principios que están establecidos en la propia ley del Consejo Profesional de la Abogacía, porque no es misión de ningún consejo profesional, sea de la abogacía o de cualquier otra profesión, digamos, encolumnarse o defender políticas oficiales. Por el contrario, digamos, de lo que se trata es de mantener la independencia necesaria para plantear de buena fe y con espíritu de colaboración las medidas que, a entender de los matriculados y por la experiencia del ejercicio de la profesión, sean necesarias para mejorar, en este caso, como les decía, el servicio de justicia. Sí. Así que hoy por hoy, realmente nosotros estamos como grupo, como profesionalismo independiente, o como abogados independientes, preocupados por digamos, la falta de respuesta concreta de parte del poder a los requisitos propios del crecimiento que ha tenido Formosa. Por ejemplo, y simplemente por dar un dato, cuando yo llegué a Formosa, recién recibido, en el año 81, los juzgados civiles eran 4 y había 2 juzgados de paz de mayor cuantía. Posteriormente, esos juzgados de mayor cuantía, al poco tiempo, pongámosle a los 2 o 3 años, esos juzgados de paz de mayor cuantía se transformaron en juzgados civiles. Con lo cual se constituyeron 6 juzgados civiles para la atención de todo lo que es, digamos, la ciudad de Formosa, agregándole en todo caso en la primera circunscripción el juzgado de El Colorado. Son 7 en total entonces en esa primera circunscripción. Después tenemos un juzgado civil en la ciudad de Clorinda y otro en la ciudad de Las Lomitas. Han pasado 30 años y los juzgados siguen siendo 6. Y esto es realmente, digamos, un síntoma claro de la falta de interés, evidentemente, que existe en el gobierno en
mejorar la capacidad operativa de la justicia. El ejemplo más claro de esta discordancia, de esta falta de adecuación a los tiempos, lo da el saber que, por ejemplo, en la ciudad de Resistencia hay más de 20 juzgados. Convengamos algo, la provincia del Chaco es en población mayor que la provincia de Formosa, pero si no tenemos necesidad de 20 juzgados, por lo menos de 10 o 12 sí, seguro. Esto hace que las causas civiles tramiten con una morosidad muy grande que se ha querido solucionar de alguna manera ahora con la implementación del proceso de oralidad. Sí, que se les dio mucha difusión. Se le dio mucha difusión, se le dio, digamos, mucha manija al tema. ¿Alcanza con eso? Uno se pregunta, ¿no? Y bueno, habrá que ver, habrá que darle tiempo a que desarrolle su acción. Pero la sensación primera que tienen los colegas que hacen mucho derecho civil, yo no es mi caso, es que en definitiva lo que está sucediendo es que el esfuerzo se está concentrando en la resolución de ese tipo de expedientes que caen dentro del programa de oralidad, quedando atrasados o relegados los viejos expedientes que están todavía sin resolución, algunos de los cuales tienen muchos años de trámite sin poder llegar a una conclusión. Y esto es grave porque, digamos, para nosotros los abogados, un conflicto que cae en nuestras manos para la consulta o para la atención es uno más, es una carpeta más, es un problema técnico, digamos. Pero para la persona que a lo mejor en su vida tuvo un solo juicio o tiene un solo juicio, es algo más que importante. Le modifica o le altera toda la vida de relación, vive preocupado por eso y llega un momento en que ya dice, bueno, que sea lo que sea, que pierda el juicio, pero que se termine. Sí, que se termine, sí. Porque es un quebranto que lo fuerte. altera, que es muy fuerte. Entonces, no entender eso, no comprender que la justicia es un servicio, no entender que la justicia es un servicio, y uno de los servicios más importantes que se le puede dar a los conciudadanos, es preocupante, es preocupante. Nosotros en su momento también habíamos propiciado, en línea con lo que sucedía en la Nación, la constitución de un Consejo de la Magistratura que tuviera la facultad de proponer ternas vinculantes para la designación de los candidatos a magistrados en los cargos vacantes. Lamentablemente la ley dictada por la legislatura provincial no contempla eso. Es decir, la terna no es vinculante. Hasta el día de hoy nunca pasó que se apartara de esa terna para la designación del juez que corresponda. Pero, en realidad, digamos, hace falta bastante más que eso para mejorar la situación de la justicia en general. Al margen de la falta de más juzgados, que parece evidente, y en todo caso, digamos, la infraestructura necesaria para que funcionen, está haciendo falta algo más en materia de recursos humanos, en materia de utilización de medios informáticos. En provincias vecinas es posible, por ejemplo, consultar todo un expediente sin ninguna restricción, con una clave, por supuesto, una habilitación, desde el principio hasta el final, con acceso directo a todas las resoluciones que se van dictando, lo cual genera una dinámica muy superior. ¿Por qué? Porque entonces yo no necesito ir a notificarme personalmente de algo, traer el escrito a mi oficina, preparar la cédula y demás. Lo veo en internet, lo bajo, hago la cédula y listo, ya está, es un paso menos. Lamentablemente acá tenemos hace muchos años un departamento de informática judicial que únicamente brinda, digamos, los textos de las providencias simples que van saliendo en los distintos casos, pero nunca de un auto interlocutorio, que es una especie de sentencia sobre un tema particular, o de la sentencia mucho menos. Todo eso hay que esperar a que llegue a nuestras manos o ir a notificarse personalmente al tribunal, y eso genera una demora mayúscula, digamos. Si los abogados que yo conocí antaño, cuando yo me iniciaba, vieran cómo se trata a los abogados hoy en una mesa de entrada, dirían, a la pucha, hay que sacar número, hay que esperar, hay que tener la paciencia de que nos busquen el expediente o que nos digan directamente, no, hoy es día de despacho, entonces hoy no se pueden consultar otros expedientes. Es decir, ¿cómo suele pasar? está faltando, digamos,
una mayor empatía incluso entre los profesionales del derecho. Yo no digo con esto que, digamos, los profesionales del derecho tengan que tener un trato privilegiado respecto de otros colaboradores de la justicia y los propios empleados, tal vez porque los propios empleados están desbordados de trabajo. Es notable, es notoria la cantidad de empleados judiciales enfermos o que se jubilan anticipadamente por problemas neurológicos, digamos, por la excesiva carga, por el estrés que tienen. Yo los invitaría a ustedes un día cualquiera que vayan a que concurran, por ejemplo, a un fuero que yo no visito normalmente, porque no es el mío, que es el Tribunal de Familia. Es impresionante la cantidad de gente que se mueve todos los días ahí y la cantidad de expedientes que hay. Y uno dice, ¿y esto es un servicio eficiente? No, para mí no. Más allá de que se intentan otras soluciones, por ejemplo, todo lo que sea mediación, oficinas de mediación, oficinas de la justicia vecinales, digamos, no alcanza. No alcanza, la población ha crecido muchísimo y creo yo que eso hace también a la baja calidad de los resultados que se obtienen. Porque la justicia, digamos, lo que primordialmente requiere es celeridad en la resolución de las causas. No pretendemos que los jueces hagan tratados en cada sentencia, sino que los resuelvan. Después veremos si vale la pena apelarlos o no a los pronunciamientos, pero lo que nos exigen a nosotros, nuestros clientes, y muchas veces es difícil de explicarles, es agilidad, celeridad, rapidez en la resolución del caso. De lo contrario, la justicia lenta no es justicia. Exactamente, sí, no es justicia. Así que realmente que hay mucho por hacer, creo yo, pero no parece haber voluntad para hacerlo. No parece haber voluntad. Hay una serie de ejemplos, no quiero cansarla, pero hay, digamos, tras años de práctica, institutos que habría que corregir con una simple ley, por decir algo. Claro, un ejemplo. Por decir algo. En el proceso oral que rige en materia laboral, se contempla que tras la demanda se notifique a la otra parte con una antelación no menor a 10 días hábiles, una audiencia. Esa audiencia supuestamente es de conciliación y ante la falta de conciliación para que se conteste la demanda y se agreguen todas las pruebas que tiene la parte demandada. Es una audiencia inútil. ¿Por qué? Primero porque los jueces, por una razón operativa, digamos, de los 5 días de la semana, asignan uno para celebrar ese tipo de audiencia y el calendario no puede tener más de 3 o 4 o 5 audiencias por viernes, digamos, que es el día elegido, por sala. Claro. Entonces, eso mismo ya genera una demora. Y por el otro lado, no se entiende cómo puede el juez de trámite proponerle a las partes una conciliación cuando realmente lo único que conoce es la demanda. No sabe ni la prueba ni los argumentos de la otra parte. Entonces está imposibilitado de decir, acá podemos buscar esto desquémoslo de lado, sobre esto no vamos a rendir prueba porque no hace falta, esto está reconocido. Sería mucho más práctico, y lo propusimos hace añares, cuando todavía existía el colegio, antes del consejo, que directamente se haga como en la mayoría de los otros procesos, es decir, se le notifique y se le dé un plazo X de días para contestar la demanda. Y en todo caso, después de contestada la demanda, cuando el juez tiene las dos campanas y las puede escuchar, claro, ahí sí. Ahí reunir a las partes y decirles, señores, acá no está en discusión esto, por lo tanto la prueba que usted ofrece no hace falta, la borramos. ¿Hay alguna posibilidad? Podemos trabajar sobre esto, podemos trabajar sobre lo otro. Sería mucho más práctico y aliviaría incluso la tarea de los jueces. Hoy por hoy, ese procedimiento que en principio se contemplaba que pudiera generar sentencias antes del año, está duplicando holgadamente esos plazos por cuestiones así que realmente podrían solucionarse de una manera práctica y sin tanta necesidad de infraestructura ni de nada, es simplemente modificar una norma, un artículo, nada más, o dos. Pero bueno, nosotros siempre tratamos en esto como grupo, hablo ya como grupo, claro, digamos, como soy grupo, uno de los sí. referentes y no creo que mis amigos que integran profesionalismo independiente me desmientan. Lo que nosotros queremos es ayudar, queremos trabajar, pero trabajar de manera independiente, sin que se nos mezclen cuestiones partidarias. Nunca fue profesionalismo independiente un apéndice de ningún partido, jamás. Nosotros hemos compartido
de distintas vertientes de los movimientos populares, con todos, y nunca nos preocupamos por eso, al contrario, eso nos permitía incluso una mayor amplitud de miras. Entonces, para nosotros realmente es hoy la situación, digamos, compleja, porque, insisto, creemos como abogados que debemos comprometernos, no solamente con tener un buen ejercicio profesional nosotros, digamos, prosperidad nosotros, buen pasar nosotros, sino que consideramos que nuestra tarea como abogados, nuestro compromiso es trabajar no solo por que el derecho se aplique bien, sino porque la justicia sea un bien al alcance de todos. Bueno, eso es importante, como base para empezar. Después ni hablemos de todo lo que se puede mejorar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Doctor, una picardía, pues estamos cerrando el bloque, pero una picardía, no preguntarle, ¿no? Humildemente su opinión nomás, ¿no? Tenemos como una grieta que parece que nunca se cierra, en este caso ya con la cantidad de causas judiciales que se están manejando hoy por hechos de corrupción. Y es como que una parte de la Argentina, debe haber intermedios, ¿no? Pero una gran mayoría menciona que es como que la justicia parece que se despertó y está haciendo su trabajo, porque, bueno, se están dando también algunas pruebas, ¿no? Y otra parte que menciona que parece que en este caso la justicia es más bien una empleada de Presidencia de la Nación o del partido político gobernante y persigue más o menos a todos los que podrían ser opositores. ¿Cuál es su opinión de todo esto, no? Humildemente, ¿no? Yo creo que lamentablemente, desde siempre, bueno, desde que avanzamos en la recuperación de la democracia, los jueces federales particularmente fueron sospechados de eso, de utilizar los tiempos políticos, más allá de quién los haya designado y de las lealtades que podían significar esas designaciones a futuro. Hubo ejemplos claros, digamos, en donde notoriamente había causas a las que les aplicaban lo que el doctor Fay decía la cronoterapia, es decir, el tratamiento por el transcurso del tiempo. Los congelaban a los expedientes que tenían alguna repercusión y de repente cuando estaban dadas las circunstancias los aceleraban, ya sea para exonerar de culpa a algún, digamos, funcionario o exfuncionario, o para perseguir con las herramientas propias de la legislación penal a aquellos exfuncionarios que habían perdido ya poder. Pero yo creo que esta acusación así, que uno nota que es, digamos, producto de, más allá de que haya gente que lo crea, digamos, genuinamente, es producto de una tremenda campaña de propaganda, digamos, utilizando las redes sociales básicamente, donde van repicándose y compartiéndose distintas opiniones altisonantes, no solo los detalles, sino opiniones altisonantes, digamos, sobre la cuestión o acusaciones que muchas veces no tienen forma de probarse, es para tomarlo con pinza. ¿Por qué digo esto? En primer lugar porque durante todo el tiempo de gestión del matrimonio Kirchner en el poder, fue claro el hecho de que había jueces protegidos, que recibían cientos de denuncias y a los que respecto de los cuales jamás prosperaba ninguna. Y también es cierto que la gran mayoría de los jueces que hoy están en funciones han sido designados en esa época. Entonces, no se alcanza a comprender cómo es que pasó lo que pasó, digamos, si supuestamente es como se dice. Lo cierto y lo concreto es que mucho de esto tal vez se podría haber evitado si, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura de la Nación hubiera funcionado adecuadamente, cosa que no sucedió por años y en donde siempre, digamos, se demoraron designaciones, consideraciones eternas, se demoraron procedimientos en el jurado de enjuiciamiento para remover a tal o cual magistrado. Y lo concreto es que estamos, yo creo, ante un hecho total y absolutamente novedoso, en donde no se puede asegurar hoy por hoy, realmente,
hacia dónde apunta este movimiento, porque el movimiento ha cobrado vida propia. Digamos, podríamos decir, por ejemplo, que bueno, que lo de los cuadernos de los centenos fue de alguna manera direccionado, guionado, o lo que sea. El problema es lo que pasó después. Hoy ya no interesan los cuadernos. Hoy tenemos una serie de declaraciones acusatorias de un grupo grande de exfuncionarios o de partícipes necesarios del proceso de corrupción que reinó en general en la obra pública, que involucra a una cantidad cada vez más grande de personas, de obras y de jurisdicciones. Es como una bola de nieve que comenzó a rodar en la cumbre y está llegando a la mitad de la montaña y ya es una luz. Y uno no sabe cómo va a terminar. Uno no sabe cómo termina, sí. Acá realmente creo yo que el principal problema va a ser si la justicia tiene los recursos técnicos y humanos necesarios para valorar, seleccionar y utilizar adecuadamente la cantidad impresionante de pruebas que está reuniendo. Yo no creo que sea posible para un juez o para un fiscal o para 3 fiscales o para los que sean procesar eso tan sencillamente. Entonces eso mismo ya es un problema hoy. Pero en el fondo, y lo hablaba recién con mis alumnos en la universidad, yo creo que esto tendría que ser la oportunidad histórica para dejar de lado la hipocresía, para cada uno de los actores, cada uno de los dirigentes, asumir sus responsabilidades, dejar de lado el doble discurso, dejar de lado la hipocresía y decir, señores, esta es la demostración de por qué la Argentina está en el estado en que está. Y esta es la oportunidad que se nos brinda, por azar tal vez, para comenzar a solucionar los problemas de fondo que tenemos como país. Y volver en todo caso a intentar ser un país emergente, que hoy no lo somos, evidentemente. Hoy somos un país castigado por todos los sectores, por toda la comunidad mundial, digamos. Estamos en un momento muy delicado, realmente, y, sin embargo, la clase política está pensando más en las elecciones del 2019, en cómo acomodarse, sin darse cuenta que hay un abismo que se está abriendo, que ya no es una grieta, es un pozo ciego que nos puede, digamos, afectar tremendamente como nación, a todos, porque todos estamos en el mismo barco. Todos. O nos salvamos todos, o nos hundimos todos. Es decir, acá hace falta realmente un gesto de grandeza masivo. Es decir, bueno, sí está bien, nos equivocamos, hicimos mal las cosas, bueno, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo arreglamos? Porque realmente la situación es muy complicada y vuelvo a insistir, este proceso que se desató, particularmente creo que no tiene a la vista todavía un final. Nadie sabe en qué puede terminar. Muchísimas gracias, doctor. Por favor. Bueno, lo aprovechamos a full, lo vamos a seguir invitando por otros temas, ya sí se puede, más adelante. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos pasamos un poquito, me parece, pero bueno, gracias igual. Nos vemos mañana, no se olviden aquí en Canal 7, muchas gracias.